Buenos días a toda la audiencia que me asiste a mi canal YouTube y que quieren ser parte de ese gran grupo de estudiantes, de seguidores de la web educativa www.infoyayate.tk. Con ustedes conduciendo este promo número 1. Es un video relacionado con avances, con cosas novedosas, con cosas muy extremadamente interesantes que se pueden aprender en Access 2013. Y para eso me voy a tomar la molestia en este promo número 1 de mostrarles a ustedes unas de las tantas cosas que podrían ustedes aprender conmigo y la forma como yo los podría ir conduciendo a cada uno de ustedes, que sería: usted me presenta su proyecto de acuerdo a la actividad económica que usted desee, y yo en línea le voy asistiendo a usted de la manera siguiente. Usted me manda su proyecto, yo lo estudio y determinamos los costos de ello. Y una vez que tengamos presente eso, entonces inmediatamente procedemos a dar las directrices para que usted pueda tener los videos y el material necesario para poder desarrollar esa aplicación que usted tanto anhela tener. Hay de muchas cosas, hay contables, hay de medicina, hay del derecho, hay de psicología, hay para los colegios, hay para restaurantes. Bueno, es infinidad de proyectos que se podrían elaborar y muy interesantes con Access. Pero sin perder más tiempo, aquí Sandra Liliana Yaya Wilches con ustedes les va a presentar parte de ese promo para que ustedes se interesen en aprender, en querer ser formados por mi persona y certificados también. Entonces vamos a empezar. Yo aquí, curiosamente, este año, entre mis negocios, yo he tenido clientes que he atendido no solamente en Colombia, sino he atendido en otras partes del mundo. Y parte de esas personas de otras partes del mundo han querido dejar un voto de confianza en mi persona y han querido dejarse asistir por mí, y les muestro las cosas interesantes que con estas personas hemos logrado hacer. Su material obviamente es un material especial que ya digo, igualmente pues el que tenga la curiosidad de querer tenerlo y todo, pues tendría ya que conversar conmigo directamente por correo electrónico, ¿no? Mi correo electrónico lo van a encontrar directamente en la web www.infoyayate.tk. Ahí van a encontrar ustedes esa información. De igual manera, en el pie de este video va a aparecer la web donde ustedes se pueden remitir para que me puedan comentar todas sus inquietudes respecto a eso, y de igual manera también se puedan suscribir, se puedan registrar, se puedan agregar a este gran grupo. Ya son 663 suscriptores, ya son cerca de 159,000 visualizaciones entre todo lo que yo tengo, ya son casi 400 videos subidos a la internet y más todo lo que viene para acá. Cada vez que hay un proyecto, igualmente son muchos videos que se fabrican respecto a ese proyecto y son muchas las herramientas que se pueden allí presentar, muchas cosas que la gente desconoce. Vamos a empezar. Entonces veamos aquí, por ejemplo, un proyecto que en cierta manera de este hubo muchas solicitudes de la persona que traté, y igualmente con esto, ¿qué se hizo? Se pudieron hacer, por ejemplo, ajustes, por ejemplo, de este menú especial que se llama menú ingresos. Nosotros tenemos la posibilidad de manejar cualquier cantidad de usuarios, los que usted quiera. Usted puede manejar 5, puede manejar 10, puede manejar 20, y a cada uno determinarle funciones, y de igual manera eso se va registrando también en un historial de bitácora, en el cual se puede conocer cuántos entraron de tal tipo,
a qué hora y en qué fecha. Igualmente, por medio de una macro se encuentra definido la fecha y la hora para que exactamente este formulario, cuando la persona lo toque, deje registrada la fecha y la hora en que el usuario ingresó. Por ejemplo, acá yo tengo un usuario, yo voy aquí a entrar a mi usuario y voy a ingresar al sistema. Entonces, este cuadrito que yo tengo acá dice bienvenido administrador, pero igual yo lo puedo cambiar de nombre. Todo depende de lo que la persona desee. Entonces, cosas novedosas que yo tendría para enseñar a las personas que se encuentren interesadas. Novedad, por ejemplo, poder manejar los controles de ficha un poquito más, más bonitos, con un diseño más atractivo, ¿sí? Poder, por ejemplo, colocar acá imágenes que cuando usted entre a una página y toque la imagen, inmediatamente lo lleve a un punto determinado. Por ejemplo, aprender a manejar los impresos TM, que son pequeños tiquetes que se imprimen en esas impresoras Epson TM120, que son las pequeñitas, que son las que se acostumbran a ver en los supermercados, en los restaurantes, en las cafeterías, etcétera, y una impresión en pantalla. Personalizar los botones para que no solamente esté el dibujito, sino también esté la leyenda del botón. Aprender a poner los botones un poquito mejor, con un diseño más novedoso, más llamativo, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos botones con estilo sombreado, pero también hay botones en estilo relieve. Bien. Otra cosa interesante es, por ejemplo, a nivel de las consultas, por ejemplo, poder fabricar consultas partiendo de tener un listado, por ejemplo, aquí una hoja de datos, porque está la presentación en hoja de datos y en hoja tabular, ¿sí? Datos y tabular. Tabular es cuando es uno debajo de otro y de datos es como una hojita de Excel, así como está visible acá. Pero lo mejor de todo es poder aprender cómo amarrar un cuadro combinado de tal manera que cuando yo, por ejemplo, lance un nombre, ¿sí? Entonces simplemente se muestre lo que yo quiero ver y que me totalice y todo eso, ¿correcto? Y que asimismo también esa impresión pueda generarse en papel. De igual manera también, por ejemplo, trabajarlo por fecha, ¿sí? Igual, entonces amarrar el cuadrito combinado y poder sacar esto. O sea, es decir, montar cuadros combinados, subformularios en un formulario, ¿sí? Y que a la vez nos deje visible la información que nosotros deseamos ver. Es lo que yo veo que muchas personas quisieran hacer, pero siempre es muy difícil encontrar exactamente el video exacto para poder conocer en detalle lo que pasa allí. Bueno, otra cosa interesante es, por ejemplo, este otro tipo, digamos, aquí activar, y acá tenemos otro control ficha, entonces, por ejemplo, una consulta por NID, ¿sí? Y poner aquí, digamos, un botón con una leyenda que active un formulario y que inmediatamente cuando cargue yo pueda buscar, por ejemplo, el NID respectivo y me visualice toda la información de solo esa persona, ¿no es cierto? Y me muestre lo que está pasando. Esto porque a veces, por ejemplo, nosotros tenemos sistemas de crédito y queremos visualizar, por ejemplo, todos los pagos, los saldos vigentes y tener como un mayor control de las cosas y que también podamos imprimir esto en pantalla, que se puedan visualizar los nombres de las personas, etcétera. Bueno, en control a nivel de factura, por ejemplo, una facturita aquí, ¿sí? Y nos muestre todo lo que pasó con esa factura, ¿correcto? Ahí está. Cerramos el formulario y generar un TM. Por ejemplo, generar un TM que yo pueda tomarlo y este mismo número que tengo aquí, 4512, cuando yo le doy clic acá, inmediatamente me lance un cuadro de texto que en él me permita ingresar el número 4512, por ejemplo, y que yo lo pueda imprimir aquí, activar la impresión en TM, o sea, el tiquete pequeño, ahí ustedes pueden darse en cuenta, está el tiquete pequeño. Entonces, cuando yo le digo dar, el tiquete sale, ahí está, ¿sí? Y que eso inmediatamente quede imprimible en el papel. Cuando yo le doy clic acá en cerrar, entonces que me permita cerrar el formulario, listo, cerrar aquí, etcétera. Y otra parte, por ejemplo, otro tipo de formulario sería así, solamente listar los datos, no más, de totales de todo lo que se ha pagado. Acá, por ejemplo, si nosotros vemos que sale aquí numerito y no se ve bien, entonces simplemente lo jalamos un tricito a la derecha y ahí está. Bueno. Eso por un lado. Otra cosa interesante también que podemos aquí manejar, por ejemplo, sacar una serie de consultas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos consultas de todo lo que está pendiente por pagar, ¿no es cierto? Todo esto simplemente son consultas de selección que están directamente condicionadas por un criterio. Entonces, ese criterio interesante porque cuando las facturas, por ejemplo, aquí yo le voy a decir cerrar formulario y le digo aquí, por ejemplo, controles, y me voy acá,
Entonces, por ejemplo, en los controles yo tengo aquí un control ficha también y tengo usuarios, entonces me genera el historial del usuario donde me permite, por ejemplo, agregar, digamos, acá, mediante una consulta que se llama consulta anexo, me permite anexar el usuario que yo ahorita activé y después me permite listar los usuarios conociendo exactamente el usuario 1, por ejemplo, a qué horas entró, cuándo fue la última entrada y a qué hora entró, y cuándo fue la primera entrada y a qué día entró y a qué hora entró. ¿Listo? Me permite saber, por ejemplo, otro tipo de usuarios, por ejemplo, los 2, el 3, por ejemplo, los del número 4, etcétera, y así. Eso por un lado. Y por otra parte, por ejemplo, modificaciones del cliente, ¿sí? Ahí tenemos buscar por el ID, ¿no? Me muestra toda la información, permitir modificar X dato y, por ejemplo, otro sería eliminar clientes, ¿no? Por ejemplo, buscar el ID, determinar uno determinado, un cliente como tal y darle aquí eliminar, ¿sí? Otra cosa interesante es, por ejemplo, las conciliaciones. Por ejemplo, aprender a hacer el grupo de opciones. Esto se llama grupo de opciones. ¿Qué es el grupo de opciones? Es la posibilidad de permitir que nosotros podamos marcar los registros con un número determinado, con el 1, con el 2, con el 3, y que simplemente salga así de esta presentación, salga con esta presentación, y en la medida en que yo voy avanzando, entonces, por ejemplo, ahí, digamos, si yo hice un pago y estaba pendiente y necesito cancelarlo, yo puedo aquí marcar, y automáticamente eso ya queda marcado en el registro de esa tabla, ¿no? Entonces, acá está totalmente limitado, o sea, no da la posibilidad de agregar registro, ni da la posibilidad de eliminar registro, solamente puede modificar, ¿sí? Modificar, pero no puede hacer nada más. Puedo consultar acá directamente, si yo quiero, por una cosa o por otra cosa, ¿no? Bueno, eso por un lado. Esto se llama grupo de opciones, que sería algo interesante para aprender. Aquí está amarrado con un cuadro combinado para poder ubicar la información. Y tenemos otro que se llama, por ejemplo, pagos. Entonces, en pagos, acá tenemos, por ejemplo, pagos, un pago parcial, un pago total. Entonces, cuando es un pago parcial, está enrutado a una tablita que permite agregar datos. Lo interesante de esto es que me trabaja también aquí campos con el tipo dato calculado. Puedo guardarlo e inmediatamente puedo generar el impreso TM de esta información. Pues, apenas yo lo guardo, ya lo puedo ver en lista, ya puedo ver el pago. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, pago total me permite visualizar, por ejemplo, las facturas pendientes, ¿sí? Me permite ingresar los datos, me permite guardar e imprimir el TM y listo. Bueno, otra cosa interesante que tiene este aplicativo es que me permite manejar macros. Por ejemplo, una macro de solo adiciones. Entonces, cuando yo le doy un clic, él me adiciona todo lo que yo quiero adicionar a una tabla determinada. Puedo hacer adiciones, por ejemplo, para formar historiales, para formar sumarios de pagos, que es interesante, pero también tengo otra macro que me permite eliminar para no generar duplicados. Bueno, eso en cuanto a las tareas del día. En cuanto a la parte de reportes, entonces en reportes yo enseño cómo trabajar un reporte así como este, pequeño, donde haya agrupamiento de datos, ¿sí? Lo puedo manejar así sencillo o también enlazado con un cuadro de texto como está aquí en este caso, que se lanza reporte por fecha sumario pago. Entonces aquí, por ejemplo, yo pongo una fecha. Vamos a poner, por ejemplo, 23, rayita, slash 02, slash 2015. Y cuando le doy aquí a activar impreso TM, entonces espero y ya me sale la información ahí. Ahí se puede apreciar. Me sale las facturas que sucedieron ese día y el total de lo recibido en pagos ese día. Bueno, cuando yo cierro ahí, voy a cerrar. Eso, por un lado, puedo hacer el impreso TM para una factura pago pendiente o el TM para una factura pago total, etcétera. Bueno, eso en cuanto a esa aplicación. Entonces, este promo es muy interesante porque todas estas cositas tiene. Igualmente, todo se organiza. Podemos manejar, por ejemplo, lo que ya hemos ido aprendiendo en el cursito anterior, que iba del video número 001 hasta el 038. Ese va a seguir adelante. He hecho recesos porque hubo cosas que tuve que estudiar, que tuve que aprender para podérselas enseñar a ustedes, porque de lo contrario no sería posible eso. Bueno, voy a mostrarles acá, voy a salir de esta aplicación, ahí por ejemplo ahí salió un impreso, voy a salir de esta aplicación y les voy a mostrar otra cosa también muy interesante que podemos hacer. Bueno, acá por ejemplo tenemos otro proyecto. Este es un proyecto de derecho, ¿no? También igualmente
a ver, acá espérate que entre más. La clave, ingreso al sistema. Bueno, esta es otra forma de trabajar. Este es interesante porque podemos manejar código Visual Basic enrutando los formularios por medio de unas instrucciones. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy aquí en personas y le doy aquí un clic, a personas me llega a este menú, ¿sí? Dese cuenta que me iluminó menú personas. Si yo regreso y cojo, por ejemplo, causas y le doy aquí, usted ya me pinta menú causas. Si cierro aquí, por ejemplo, me voy a notarías, ya me pinta aquí menú notarías. Es decir, me va directo a lo que necesito y eso es trabajándolo por el control de ficha, ¿sí? Nótese cómo acá maneja eso. Bueno, otra cosa interesante que esto tiene es que, por ejemplo, en el caso de los ingresos, bueno, ahí tenemos estipulado lo que hemos aprendido del control ficha, el manejo, por ejemplo, los índices y todo eso. También tenemos otra posibilidad. En las consultas, miren la novedad acá. Esto es algo muy bonito a nivel de diseño porque nosotros, por ejemplo, podemos manipular el control ficha de esta manera. Por ejemplo, podemos poner un dibujito acá y ponerle el título. Aquí en clientes, por ejemplo, tenemos esto en reportes, todo esto, ¿no? Podemos hacer esas cosas. De igual manera lo podemos hacer exactamente igual para los reportes, que es algo interesante que viene, y el control de registros, que es algo también que viene. Este, por ejemplo, es bastante grandecito, está haciéndose porque se está haciendo la asistencia, pero esto está dentro del promo como una manera de mostrarle a ustedes toda la cantidad de cosas que ustedes pueden aprender. Entonces, está, que se puede aprender todo sobre cuadros combinados, cuadros de texto, haciendo enlaces con los reportes, podemos trabajar los cuadros de lista, los grupos de opciones, las imágenes, trabajar, por ejemplo, los objetos, etcétera. Bueno, amigos, esto ha sido todo lo del promo 1, que espero a ustedes les interese mucho. Quien quiera continuar este proceso, quien quiera conmigo aprender, ¿sí? Con la ayuda de lo que acaban de ver en este promo, no duden en buscarme, no duden en escribirme, no duden en meterse en mi web, en registrarse, en solicitarme, en pedirme igual asistencia y todo eso. También estoy para ayudarles. Bueno, sin más hablar, porque yo sé que también hay gente que les molesta que uno hable. Entonces, muchas gracias por esa enorme atención a esta amable y querida audiencia de todas las partes del mundo. Muchas gracias y nos veremos muy prontamente en otro punto más relacionado con todo lo que hemos ido haciendo de el ciclo ofimático 2013 Access, que igual había quedado en el número 038, pero va a continuar. Espero que ese cursito sea bastante largo y muy conciso y muy claro para muchas personas que tienen, pero muchas dudas acerca de Access. Hay mucha gente que quiere aprender sobre código Visual Basic, quiere aprender a manejar muy bien los controles de diseño, de todo lo que tiene que ver con el formulario. Todas las consultas en todos sus estilos, en actualización, en anexo, en eliminación, en selección, aprender a amarrar toda esa información en macros, que eso es interesantísimo. Bueno, no les quito más su tiempo porque es extremadamente valioso para ustedes y para mí también. Y para aquellos que por todo tal vez les mortifica un poquito que yo sea muy bla bla bla, excúsenme. Es muchas veces la manera de mostrar las cosas así, porque hay otros que sí de verdad agradecen que uno sea muy claro en sus explicaciones y en todas sus observaciones y en todas las cosas que quiere decir. Hasta pronto y nos veremos muy pronto. Gracias.